Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Liz, me avisa cuando llegue. Bueno, buenos días. Gracias por estar presentes en este nuevo espacio de la Universidad Militar Nueva Granada en el stand de activación de marca. El día de hoy tenemos un gran invitado, no solo por su profesión, experiencia, sino también porque es un invitado extranjero, es nuestro primer invitado extranjero en este marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenido, doctor coronel Óscar Jorge Mogollón Sandoval. Bienvenidos a la Universidad Militar Nueva Granada. Muchísimas gracias. Hermanos colombianos, muy buenos días. Ante todo, un saludo desde Perú. Mi nombre es Óscar Mogollón Sandoval. En agradecimiento también del autor, el señor coronel de caballería, Víctor Manuel Pimentel Roque, queremos hacerles extensivo un saludo a ustedes. La obra que venimos a presentar el día de hoy, Junín 200 años de la gesta de la caballería patriota, no es una referencia simplemente de la caballería peruana, sino que justamente en esta obra se refleja mucho de la historia también de Colombia. Se hace mención en esta obra a los granaderos y húsares de la Gran Colombia. Por eso que nos gustaría que ustedes lo leyeran este libro, porque van a encontrar mucho de la parte histórica, parte de la historia de la Gran Colombia, de los herederos. Escuchaba a los alumnos de la escuela de suboficiales hacer mención a la caballería. Somos oficiales del arma de caballería y nos traen sentimientos. Y un saludo a través de los oficiales acá presentes del Ejército Nacional de Colombia, un saludo a nuestros hermanos de la caballería colombiana. Bienvenido, muchas gracias. Pero cuéntenos un poco de usted, o sea, su merced, quién es, o sea. Bueno, nosotros en una breve reseña, hasta unos pocos días atrás, hemos sido oficiales en situación de actividad. Creo que el término acá en Colombia es oficiales reserva, ya mi situación es oficial de reserva. He pertenecido al arma de caballería. Mi especialidad dentro de las especialidades militares que he seguido ha sido de inteligencia, blindados, paracaidistas, y bueno, también hacer mención a un poco de historia, es por el motivo de que nos embarga la emoción y la responsabilidad. Somos participantes de la última guerra que ha participado el Perú en el año 95, nosotros le denominamos el conflicto del Alto Cenepa, y hemos participado justamente en la recuperación de un lugar que se llama Base Sur el 2 de febrero de 1995. Muchas gracias. En este libro pues, también está como autor el coronel Víctor Manuel Pimentel Roque, pues que no pudo precisamente venir por su estado de situación, digamos, en este momento. Entonces, bueno, ya sabemos, digamos que uno de los factores de la independencia, pues siempre pensamos como en este punto final, como ya logramos esa libertad, pero a veces no vemos como toda esa parte de historia o todo lo que logró antes para poder llegar a ese fin. Y muchos de esos son con esas estrategias militares que tanto nos narra esta obra. Pero en particular, ¿qué significa Junín? O sea, esta gesta patriota, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué es tan importante para llegar a eso que tanto esperábamos como es la independencia? Nosotros en Perú, nuestro proceso de independencia inicia en el año 1821. En el año 1821, la corriente libertadora del general San Martín llega a Perú. Lamentablemente, el Perú en ese momento concentraba el poder político, militar y gran parte del poder económico en Sudamérica. Entonces, San Martín no pudo vencer totalmente a las fuerzas españolas. Es necesario invitar, porque es el término que se utiliza en Perú, al libertador Simón Bolívar. Y con el ejército de la Gran Colombia, a partir del año 1824, a ingresar a territorio peruano y participar en la campaña de Junín y Ayacucho. Junín, cuando lo vemos y lo que decimos en este libro, Simón Bolívar es un gran estratega, pero Simón Bolívar
se le escapa el ejército de Canterac. Junín es una batalla netamente de caballerías, es una batalla de combate, es un combate de vanguardias para los oficiales que están acá presentes. Es un combate que solamente participa unidades de caballería, y en Perú se dice la batalla silenciosa. ¿Por qué? Porque no se disparó ni una sola bala, ni una sola granada de cañón. Solamente el combate fue a sable y lanza, y justamente características de la audacia y el valor de los jinetes de caballería, pero en este caso de la caballería patriota. Junín es la antesala a Ayacucho, y de repente para ustedes como colombianos, ya hablar de Ayacucho, hablar de los héroes, y justamente conversaba acá con la doctora Luz Marta Noel, muchísimas gracias, doctora, a usted y al equipo de la editorial de la Universidad Militar. Hablábamos acerca de Boyacá, y Boyacá es un batallón muy reconocido dentro de la gesta libertaria en Ayacucho. Justamente la procedencia, y conversando acá con las personas oriundas, originarias, nos permite comprender mejor justamente la emoción, el valor, el patriotismo de los combatientes, de esos guerreros que participaron tanto en Junín como en Ayacucho. Entonces, como soldado uno entiende, y sobre todo aún más cuando se va desde otro país a combatir en una tierra que no es suya. Y gracias nuevamente, a pesar, ya hoy, este año va a ser el año 201, porque en Perú el año pasado fue el bicentenario justamente de las batallas de Junín y Ayacucho. Yo sé que no podemos contar tanto del libro, pues la idea es también que puedan leerlo y enriquecerse, pero sí quisiera que nos contaran al menos algunas de esas estrategias militares. Ya sabemos que no utilizaron las balas, digamos que tanto la violencia en ese sentido, como tenemos como esa visión pues ideal, ¿no? Pero ¿cuáles serían como esas estrategias tácticas como más fuertes que podemos encontrar y que fue reconocido durante esta gesta y durante esta, digamos que esta gran estrategia militar? Porque es que no fue algo muy simple, fue muy complejo, y realmente gracias a esto fue que se llegó a la independencia. Si nos remontamos al siglo XIX, no es extraño referirnos a que el ejército realista era una réplica de las fuerzas napoleónicas. Y cuando vemos a través de los productos que se pueden ahora disfrutar, ver las películas que hacen referencia justamente a esa caballería napoleónica, orgullosa, poderosa. ¿Qué caballería fue aquella que se pudo enfrentar a la altura de esa caballería francesa? Fue la caballería española. Entonces, esa caballería española llena de tradición, la experiencia de combate en terreno europeo, es la que se enfrenta a esas fuerzas patriotas, a esas fuerzas multinacionales en Junín. Tropas que, si ahora vemos los países conformados en el presente, eran granaderos argentinos, granaderos y húsares colombianos, ecuatorianos, venezolanos, y una incipiente caballería peruana. Aquellos que conocen Perú van a de repente sepan algo acerca del regimiento escolta y el regimiento húsares de Junín, que es a raíz justamente de esta batalla. Para cualquier militar se puede dar cuenta que enfrentar pues unas fuerzas sudamericanas, en el caso de la Gran Colonia tenía un poco de experiencia, pero no la experiencia realista, y la fuerza enfrentada era una relación de 3-1. Entonces, las fuerzas sudamericanas, las fuerzas patriotas, estaban superadas en 3-1. Y enfrentar a una fuerza experimentada, que origina que inicialmente la batalla justamente no tuvo la capacidad de poder hacer huir a la caballería española. Fue necesario un movimiento de suerte. Un escuadrón de caballería peruano se queda justamente a la retaguardia de la caballería española, y llenos de emoción, llenos del calor que uno siente en el corazón cuando está en combate, se enfrenta a esa caballería española. Y obviamente, ¿qué pasó con la caballería española? Se confiaron, excedieron en confianza, se expusieron tanto el flanco como la retaguardia para poder ser atacados, y eso le dio la ventaja a las tropas patriotas. Una vez que las tropas, que los jinetes grancolombinos se dan cuenta y perciben que la batalla había generado un cambio,
En caballería le decimos girar grupas. Giraron grupas y las fuerzas patriotas contraatacan y logran vencer a la caballería española. Pero, como les digo inicialmente, el ejército de Canterat logra huir. Ya, por un lado, tácticamente, Junín es una victoria, pero estratégicamente todavía las fuerzas españolas se refugian al norte de Cusco. Si ustedes de repente conocen o han escuchado de la cultura de los incas y saben que la sede se concentraba en una ciudad, el pasado se llamaba Cusco y actualmente se llama Cusco. Al norte de Cusco queda Ayacucho. Y en la Pampa de la Quinua se reproduce el combate de Ayacucho, la batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre de 1824. Junín sucede el 6 de agosto de 1824 y para el ejército del Perú, ese 6 de agosto de 1824 es la fecha en la cual se crea el arma de caballería del ejército del Perú. Bueno, muy bien. Pensando que ya esto es como una lectura, digamos, más histórica, ¿no? Como volver al pasado, pero retomar, como digamos, todo este proceso. ¿Cuál es la reflexión, ¿no?, que nos invita en términos educativos, como ustedes lo mencionan ya al final del libro? ¿Cuál es la invitación, o sea, como estudiantes, como próceres de este ejército, al mismo ejército, ya sea colombiano, peruano o a otros referentes? ¿Cuál sería la reflexión, ¿no?, que nos invitaría? Es muy importante y lo decimos, y gracias por la pregunta, justamente acá a las nuevas generaciones acá presentes, a los jóvenes oficiales que también nos acompañan. La seguridad debe ser corporativa, debe ser, debemos entenderla, de que todos debemos de trabajar. En ese momento, justamente lo que refleja el libro es, hablamos de operaciones multinacionales. Un grupo de militares de diferentes nacionalidades unidos bajo un objetivo común. Que hubieron civiles, también hubieron civiles. Y lo que tiene que entender la ciudadanía es que esa defensa y seguridad nacional es tarea de todos. Y en Sudamérica debemos verlas todos como un conjunto. Peruanos, colombianos, unidos todos para atacar y hacer frente a las amenazas del presente. Hablar de terrorismo y de narcotráfico, creo que en la realidad colombiana es algo común y también para la realidad peruana. La situación es cuestión de tiempo que nuevamente volvamos a reunirnos. Las fuerzas militares colombianas, fuerzas militares peruanas. Yo he tenido la suerte, cuando era comandante, de venir a Colombia con la Escuela de Estado Mayor Conjunto del Ejército de las Fuerzas Militares Peruanas al hacer curso en Colombia. Y parte de eso fue entender que la seguridad es corporativa, debemos verla como un frente y ahí no hay nacionalidades. Somos un pueblo que tenemos orígenes comunes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿No? ¿Muy claro todo? Precisamente por... Permítame. Gracias. Y como me permítame expresarle nuestra gratitud precisamente por el empeño académico que implica la elaboración de un documento histórico y por resaltar de esta manera, pues no solamente el actuar de la caballería colombiana, sino el actuar de la caballería peruana. Somos naciones hermanas y precisamente es menester agradecerle esa gestión porque no discurra más tiempo sin que se haga viva la presencia histórica en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, mis señores oficiales, a ustedes. El compromiso es de nosotros, los más antiguos, de generar y construir conocimiento para que ustedes puedan aprovecharlo, pero que también, alguna vez, por el liceo coronel y a mí me enseñaron que llegara el momento de estar acá, todo nos va a pasar. Entonces, también ustedes tienen una responsabilidad y sobre todo de crear los puentes con la comunidad, con el pueblo, para hacerles conocer la importancia, porque finalmente las fuerzas militares, a ustedes, en el Perú decimos las Fuerzas Armadas peruanas, todos son ejército, todos somos pueblo. El pueblo finalmente es el ejército. Creo que ustedes también entienden de esa manera y esta situación. Entonces, revisar la historia es prepararnos para un futuro. Tenemos que entender la historia para poder desarrollar o para poder planificar un futuro. ¿Ya? Si en el pasado nos unimos colombianos y peruanos para asegurar la independencia de Sudamérica, debemos ahora volvernos a unir para erradicar tanta delincuencia y tantas amenazas a la seguridad y defensa nacional. Muchas gracias.
Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Coronel, muchas gracias. Muchas con su publicación. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Igual, Juana. Muchísimas gracias. Ahí Ujú. lo ves, perfecto. 1, 2, perfecto. Listo. Gracias. Gracias. Éxito, mi coronel. Gracias. Se ve muy bien. Estén Hasta luego, que esté muy bien. Ujú. ¿Bonito Sí, salió? creo que sí. Creo que sí. Ujú. UMNG Radio se toma la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Del 25 de abril al 11 de mayo, visítanos en el stand 521 del pabellón 3, segundo piso, y en la Plaza de Banderas de Corferias. Lanzamientos, entrevistas, cubrimiento de eventos, buena música y toda la oferta académica de la Universidad Militar Nueva Granada. Sintonízanos en radio.umng.edu.co y en nuestras redes sociales. Vive la Filbo 2025 con UMNG Radio.